Buenas tardes. Estamos empezando la exposición Consentimiento Informado, que es parte de un ciclo de charlas e información legal para el quehacer odontológico, que empezamos esta tarde, acompañados por la doctora Alicia Laura, que va a moderar la velada. Ella es segunda vicepresidenta del Colegio Cirujano Dentistas, y va a exponer el abogado del Colegio Cirujano Dentistas, Roberto Lagos. Dejo para que dé inicio a la jornada a la doctora Alicia Laura. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, colegas. Hoy tengo el gusto de presentar con ustedes a Roberto Lagos Echeverría, quien es el abogado encargado del área legal del colegio y que posee el diplomado Derecho a la Protección de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad Católica. Él hoy nos va a hablar sobre este tema tan atingente a nuestro quehacer profesional, que es el consentimiento informado, que nos convoca tanto de la arista legal, ética y en la relación que tenemos de odontólogo-paciente. Dejo entonces con ustedes a Roberto, y todas las preguntas, dudas, por favor, las hacemos después, ya sea por vía del chat o levantando la manito para poder tener un orden y poder dar la palabra. Muchas gracias. Dejo entonces con ustedes a Roberto. Buenas tardes, bienvenidos miembros de la comunidad odontológica. Gracias, segunda vicepresidenta nacional, por la introducción. Con motivo de exponer las materias relativas al consentimiento informado en odontología, preparé una presentación que voy a pasar a compartir. Bueno, en primer término, el marco teórico que vamos a utilizar para la exposición dice razón con la ley 20.584, o la más conocida, la ley de derechos y deberes de los pacientes, el decreto 31 del Ministerio de Salud, que es el reglamento sobre la entrega de la información y la expresión del consentimiento, apuntes tomados del diplomado en Derecho de la Protección de la Salud y Gestión Sanitaria de la Pontificia Universidad Católica, el Código de Ética del Colegio Cirujano Dentistas de Chile, y un paper que, relativo a el odontólogo frente al consentimiento informado, qué hacer, dictado por la odontóloga Franci García, o sea, escrito. Primero, es importante que hagamos como un análisis histórico de cuáles fueron los elementos que dieron origen al consentimiento informado. Y el elemento principal fue la limitación y la superación del paternalismo médico. Hay que entender que anterior a nuestra época, la práctica de la medicina tradicionalmente se centraba principalmente en las labores que ejercía el facultativo, pues como tenía la mayor cantidad de conocimientos médicos y la fuerza legal para mejorar el estado del paciente, el paciente solamente era un sujeto pasivo. Inclusive si vamos como al fundamento del concepto paciente, dice razón con la persona quien espera ser atendido, curado, sino una capacidad decisoria. Hay que señalar que el paternalismo médico, y por ende de todas las profesiones del área de la salud, fue el canon predominante durante los 25 siglos que medían desde los inicios de la escuela hipocrática hasta finales del siglo XX. O sea, fue la regla normal que ocurrió, en la cual cuando las personas se sometían a un tratamiento médico, no tenían una capacidad decisoria y por decirlo de una manera más banal, se entregaban al criterio del médico. Posterior al paternalismo médico, este elemento tiene tres características fundamentales. O sea, primero, el poder del médico sobre el paciente basado en su conocimiento. El médico otorga al paciente la información ya seleccionada y excluye el modelo pluralista de valores. O sea, hay que entender que bajo el prisma del paternalismo médico, un paciente no podría negarse a un tratamiento médico por cosas de índole moral, por ejemplo. Hay que señalar que cuando comenzaron a tener auge los modelos autonomistas, derivados del modelo liberal, vale decir, después de la Revolución Francesa, se comienza a tomar fuerza la visión del paciente como un sujeto activo y que puede decidir respecto a lo que ocurre frente a una enfermedad que está sorteando. Hay que señalar que con la evolución del derecho, principalmente, sobre todo la emanación de derechos que tienen que ver con el concepto de dignidad de las personas, se fue gradualmente superando la visión paternalista. Y en el caso específico de nuestro país, esta visión se supera
con la dictación de la ley 20.584, porque incorpora como un valor fundamental la autonomía en la relación médico-paciente, denominado bajo la figura del consentimiento informado, en la cual, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, se le otorga un reconocimiento legal a un grado de participación que va a tener el paciente respecto a su atención de salud. Y también es importante agregar que esta ley tuvo como unos principales ejes inspiradores, primero la dignidad de las personas en su relación, en su tratamiento de salud, después la autonomía que tiene cada persona en relación a la atención de salud que está recibiendo, y finalmente el derecho que tiene cada paciente a decidir de manera informada. Este obviamente nace de la obligación que tiene el médico de informar. Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? Lo podemos dividir en dos grandes conceptos. Primero, como un derecho que tiene el paciente. De acuerdo al artículo 14 de la ley 20.584, este se define como el derecho que tiene toda persona para otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, salvo las limitaciones que están establecidas por ley, que las vamos a pasar a ver después. Y hay un concepto que me gusta más, que es más derivado de la misma dogmática ontológica, que dice razón con el proceso mediante el cual a un paciente se le proporciona la información suficiente para tomar una decisión razonada acerca del procedimiento propuesto. Es otorgado por el paciente sin ningún tipo de coacción o fraude, basado en el entendimiento razonable de lo que sucederá, incluyendo la necesidad de realizar el tratamiento, los beneficios y riesgos de este, la existencia de cualquier procedimiento alternativo disponible y los riesgos de la no aceptación del tratamiento. Tenemos que recordar que uno de los principios de la Ley de Derechos y Garantías de los Pacientes es el de la autodeterminación de los pacientes, que inclusive puede conllevar a que los pacientes libremente decidan no someterse a un tratamiento médico. Desde la perspectiva del cirujano dentista, tenemos que entender que el consentimiento informado es un deber, ya que es el deber de todo, de acuerdo a como lo define la ley en el artículo 1 del decreto 31, este se entiende como un deber de todo profesional de la salud, vale decir, incluye a los dentistas, el de comunicar de acuerdo a los antecedentes que se disponen en ese momento. Obviamente es importante, hago un énfasis en esto, puesto que hay que entender que el diagnóstico de una situación odontológica puede ir evolucionando y con los antecedentes que se contaron previo, por ejemplo, a un informe de rayos, se puede tener una conclusión que después del informe de rayos, por ejemplo, pueda ser muy distinta. Entonces, hay que entender que el consentimiento se da con los antecedentes que se tienen en el momento en que se presta esta relación. Bueno, continuamos con que el concepto establece que la situación o condición de salud que lo afecta, su diagnóstico de la misma, los tratamientos disponibles para su recuperación o para la mejor mantención de su vida, el pronóstico previsible y el proceso previsible del postoperatorio cuando procede, las posibles complicaciones o riesgos y costos personales que implica dicho tratamiento, y en general toda situación que se considere relevante para que el paciente tenga conocimiento de su situación, de sus posibilidades de mejoramiento y de los eventuales riesgos que puede correr al someterse a un tratamiento. Hay que entender que esta definición está hecha en términos generales para cualquier profesional de la salud. Por ende, se toma mucho énfasis en el tema del postoperatorio o en razón a los pronósticos que puedan estar de acuerdo a una prestación de salud. Pero hay que tomar, a continuación vamos a ir desprendiendo cada uno de estos elementos para poder ir viendo cuáles se aplican en ejemplos prácticos para la situación de la odontología. Dicho esto, continuamos. Ahora hay una pregunta sumamente importante que se da en el ámbito de la odontología. Este consentimiento informado que me otorga el paciente, ¿tiene que constar en un documento escrito o basta que se entregue de manera oral cuando yo estoy realizando la atención odontológica? Hay que señalar que en primer término, la regla general es que este proceso se realiza de manera verbal, vale decir, en una conversación entre el profesional tratante y el paciente. Obviamente que va a ser aconsejable, dependiendo de la complejidad de la atención, acompañar documentos en los cuales conste lo que se le explicó, y también dejar en la ficha clínica una constancia de la recepción de estos documentos, pero hay que señalar que la ley hace la distinción que en el caso de procedimientos que son de carácter invasivo o que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del paciente, este consentimiento tiene que obligatoriamente que entregarse en un documento escrito.
Dicho esto, hay que entender, bueno, el artículo segundo del decreto 31 nos señala que se va a entender por un diagnóstico o un tratamiento terapéutico invasivo, y este va a ser todo aquel que, involucrando una solución de continuidad de piel o mucosas o acceso instrumental a cavidades naturales que requieran ser realizados con técnicas estériles, producen en el paciente un dolor que haga necesaria la sedación o anestesia. Acá están los elementos decisores de si vamos a entregar este consentimiento informado de manera verbal, vale decir, en una conversación, o de manera escrita, ¿ya? Entonces, cuando haya un procedimiento ontológico que necesite la sedación y se realice con técnicas estériles, yo entiendo, corríjame algún doctor presente, que todos los procedimientos ontológicos se realizan con técnicas estériles, va a ser necesario que haya un consentimiento informado por escrito. Bueno, ahora aquí el consentimiento debe ser entregado de manera verbal o escrita en una atención odontológica. Y hay que señalar que del concepto que acabamos de ver, las siguientes atenciones de especialidad conllevan un procedimiento invasivo. Claramente la endodoncia, la cirugía bucal, la cirugía periodontal, la implantología, la cirugía maxilofacial y ciertos procesos imagenológicos con el uso de medios de contraste. Estos debiesen tener un consentimiento firmado por escrito. Ahora, es importante preguntarnos qué es lo que se tiene que informar en este instrumento. Esto también la ley se encarga, el decreto, específicamente el artículo 1 del decreto 31 del Ministerio de Salud, vale decir el reglamento de consentimiento informado, señala las características, o sea, los elementos que tienen que constar en un consentimiento para que se pueda entender bajo el prisma normativo como un consentimiento que se entregó de manera legal. Lo primero es que la información que se entregue en este documento tiene que ser oportuna y comprensible para el paciente, tiene que haber información sobre un posible diagnóstico de la enfermedad, tiene que haber información relativa a las alternativas de tratamiento disponibles para la recuperación del paciente, tiene que entregarse información sobre los eventuales riesgos que conlleva el tratamiento que se pretende aplicar en el paciente, se tiene que informar sobre el pronóstico esperado y se tiene que informar sobre el proceso predecible del posoperatorio, vale decir qué va a ocurrir después de la atención dental. Dicho esto, es importante que tomemos en consideración ciertos elementos cuando entregamos esta conceptualización al paciente. Lo primero es que cuando se le entrega la información al paciente es importante tomar en consideración la edad, la capacidad de comprensión, la condición personal y emocional del paciente. Este aspecto es importante, puesto que muchas veces nos ha tocado la oportunidad de revisar ciertos consentimientos informados y están descritos en un lenguaje sumamente técnico. Entonces el paciente tampoco puede prestar su consentimiento porque no entiende las palabras propias de la técnica. O sea, por ejemplo, no sería reprochable desde una perspectiva legal de que a la pieza dental número 26, por ejemplo, se le diga diente, porque es un lenguaje que puede entender de mejor manera al paciente. Hay que entender que este documento está hecho bajo la perspectiva de comprensión del paciente, pues es él quien va a entregar su consentimiento para realizar una atención. Hay que señalar también de que si surgen nuevos antecedentes o la evolución del paciente espera aspectos no abarcados, también es un deber del profesional tratante entregar nueva información al paciente. Hay que entender que si bien el consentimiento informado de los procedimientos ontológicos de carácter invasivo se traduce en un documento escrito, eso no quiere decir que yo posteriormente en el devenir de la atención odontológica me niegue o no siga entregando información. O sea, si van acaeciendo durante el tratamiento odontológico nuevos elementos que puedan derivar en un pronóstico distinto al que yo informé, o ocurrieron por decirlo así, nuevos acontecimientos, hay un deber del profesional de la salud de informarlo al paciente, puesto que en base quizás a esos nuevos elementos el paciente pueda tomar la decisión tomando en consideración lo que conlleva de abandonar el tratamiento odontológico o someterse a un tratamiento alternativo. Por ende, la entrega de información bajo la perspectiva de la ley 20.584 es una información que se entrega de manera continua.
Por ende, es recomendable también desde una perspectiva ética poder tener una comunicación fluida con el paciente, sea previo a la atención o al finalizar la atención, en la cual quizás en unos pocos minutos uno pueda, como cirujano dentista, darle información de cuáles fueron las cosas que se hicieron en la atención odontológica. Así el paciente va a terminar transformándose en un aliado frente a la atención, porque va a entender de mayor manera cuáles son los procedimientos o los procesos relativos a la atención, si es una atención de especialidad, por ejemplo, que se están llevando a cabo en su organismo, y así él va a poder decidir de manera mucho más informada. Ahora, en relación a los riesgos, es importante señalar lo que falló la Corte Suprema en la causa Roll 5.849 del 2009, puesto que la Corte Suprema acá hizo una conceptualización de lo que se tiene que entender por los riesgos, señalando que los riesgos pueden ser usuales o esperados, y poco usuales o no esperados. Los riesgos usuales son los que pueden presentarse como una complicación del procedimiento en sí mismo, y los últimos constituyen complicaciones, o sea, para decir los riesgos no esperados, constituyen complicaciones inesperadas producto de la reacción del paciente. Como se observa, el riesgo no es de la actividad del médico, sino de aquellos que rogue el tratamiento o de las reacciones del cuerpo del paciente. Puesto que sea parte de una correcta ejecución, los riesgos no están en la habilidad o destrezas del médico. El punto de partida es que ante un profesional medio, el punto de partida es que se está ante un profesional medio o un especialista médico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que es obligatorio en el consentimiento informado poner los riesgos, hay que poner los riesgos predecibles, porque es imposible, entendiendo que en una atención de salud uno pueda contemplar todos los riesgos, sobre todo en materia, ocurre muchas veces que los pacientes no transparentan cuáles son sus, por ejemplo, enfermedades crónicas que tienen, y quizás uno como dentista está ignorando que este paciente tiene una enfermedad crónica y se puede dar un riesgo inesperado por la falta de información. Por ende, es muy importante el chequeo previo que se realice previa a la realización de una atención odontológica invasiva, con el documento de consentimiento informado, donde la mayoría de los consentimientos informados que nos ha tocado revisar señalan una parte donde el paciente también tiene que informar de manera detallada qué enfermedades de base tiene, puesto que con una enfermedad de base quizás el criterio del cirujano dentista tratante sea cambiar un tratamiento por otro. Dicho esto, también es importante señalar que bajo la perspectiva de los cirujanos dentistas que son colegiados, existe una obligación mayor. ¿Por qué? Porque todos entendemos que el código de ética del Colegio Cirujano Dentista es un estándar mayor en razón a las prestaciones odontológicas que se entregan por parte de los dentistas colegiados, y con motivo del consentimiento informado, específicamente en el artículo 12, señala una obligación para los cirujanos dentistas colegiados, relativa a que en ninguna circunstancia se va a poder intervenir quirúrgicamente a un paciente que no haya otorgado su consentimiento informado. Como excepción a esto están las situaciones clínicas consideradas de urgencia, en la que el paciente obviamente tiene un riesgo que por su gravedad impide postergar la atención. Vale decir, aquí quizás me pongo en el caso de un tratamiento de urgencia y un cirujano maxilofacial tiene que entrar a intervenir porque la vida del paciente está en juego. También existen otras causales que vamos a ver más adelante, en las cuales tampoco es necesario tener el consentimiento informado del paciente, que están contempladas obviamente en la ley. También, frente a las situaciones que determinen la incapacidad física o mental del paciente para tomar decisiones, se deberá informar a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre o su representante legal. Esto en el caso de las personas que no son sujetos capaces para el derecho, vale decir que no pueden tomar decisiones válidamente desde una perspectiva jurídica. El consentimiento tiene que ser obtenido por las personas que están bajo su cuidado o el representante legal de estas personas. Finalmente, es importante señalar, este artículo prescribe que previo a una intervención de carácter invasivo, es obligación del cirujano dentista entregar al paciente o a quien obviamente lo represente información oportuna, adecuada, suficiente y comprensible relativa a la terapia que se va a realizar. Tal información tiene que abarcar el estado de salud del paciente, el diagnóstico, las alternativas de tratamiento disponibles, los riesgos que puede presentar el tratamiento, el pronóstico esperado y el proceso postoperatorio previsible. Ahora, es importante también preguntarnos cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que pueda entregarse válidamente el consentimiento por parte del paciente. Y estos requisitos se expresan jurídicamente en lo que se conoce como los vicios del consentimiento.
Vale decir, los vicios del consentimiento en materia jurídica son error, fuerza y dolo. Entonces, en primer término, el consentimiento informado que me entrega el paciente tiene que ser libre y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? No tiene que estar sujeto a ningún tipo de coacción, ¿vale? Es decir, no debe haber fuerza en esto. O sea, el paciente no puede sentirse en ningún caso obligado a tener que prestar su consentimiento. En segundo lugar, este consentimiento tiene que ser expreso. Vale decir que no quepa ninguna duda de que el paciente manifestó su voluntad de someterse al tratamiento. Esto obviamente se va a validar con la firma de un documento en el caso del consentimiento informado por escrito, pero en el caso de atenciones odontológicas que no sean de carácter invasivo, es recomendable que se consigne en la ficha clínica de que se entregó verbalmente el consentimiento informado por escrito y que el paciente sí prestó su consentimiento para realizarse la atención. Y finalmente el requisito necesario es que el consentimiento que preste el paciente tiene que ser informado. Esto es que se tiene que, que se debe dejar constancia de que al paciente se le entregaron todos los antecedentes completos, oportunos y suficientes de acuerdo a la información que se tenía en ese momento. Obviamente que es posible poner una cláusula en el consentimiento informado que dé cuenta de aquello, puesto que vamos a pasar a ver más adelante cuáles son las cosas que un cirujano dentista puede como obtener o ganar respecto a tener un consentimiento informado escrito de manera adecuada, respetando todos los parámetros legales. Ahora, bueno, lo que está adelantando. ¿Cuál es la utilidad del consentimiento informado? Primero, es una validación del acto médico. Vale decir, es una prueba escrita de que la persona voluntariamente se sometió a ese tratamiento. Esto en el ámbito judicial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al señalar en el consentimiento informado los riesgos de la operación, hay por esa parte una aceptación por parte del paciente de que el tratamiento tiene ciertos riesgos y que el paciente lo acepte de manera escrita, obviamente va a actuar como una condición, como el requisito cuarto, el elemento cuarto, una condición de exención de la responsabilidad legal del cirujano dentista tratante. ¿Por qué? Porque si yo en mi consentimiento informado pongo los riesgos propios, por ejemplo, de una atención de endodoncia, y después ocurre uno de estos riesgos, el paciente no podría alegar una suerte de negligencia o que él se hubiese sometido a otro tratamiento de haber sabido estos riesgos, porque los riesgos ya le fueron anteriormente comunicados al paciente. Por ende, el paciente está liberando de cierta responsabilidad al cirujano dentista tratante en el sentido de que él conoce los riesgos a los cuales se va a someter por entrar a tener un tratamiento odontológico de carácter invasivo. Obviamente también esto es un límite al acto médico, o sea, hay que entender que la superación del paternalismo médico conlleva incluso que un paciente afectado por una enfermedad decida voluntariamente no acogerse a un tratamiento o inclusive, o sea, puede que opte a un tratamiento distinto. O sea, me pongo en el caso de un paciente que no quiera recuperar su pieza dental y establezca libremente que él prefiere la extracción, siendo que es algo que obviamente juega muy en contra a la estructura dental del paciente, pero si el paciente como persona autónoma, en razón de la dignidad que se le entrega por el ordenamiento jurídico, decide libremente esa situación, el médico la tiene que respetar. No hay opciones de someter a las personas obligatoriamente a ciertos tratamientos. Pero hay algo que no es contrario a la ética y también es la persuasión que el cirujano dentista pueda tener en orientar, de acuerdo a su especialidad o a sus conocimientos científicos, cuál es el mejor tratamiento de acuerdo a la situación de salud que está viviendo el paciente. Esto es sumamente importante, puesto que muchas veces tenemos que entender que en la relación cirujano-dentista-paciente se da una gran asimetría en la información, puesto que los pacientes, la mayoría de las veces, no tienen conocimiento respecto de los procedimientos a los cuales se van a someter, y muchas veces se someten a ciertos procedimientos solamente con el objeto de aliviar el dolor, pero no entendiendo todo lo que conlleva o inclusive otros riesgos que puedan ocurrir en la atención odontológica con motivo de aliviar ese dolor. Dicho esto, bueno, cuando también no es requerido otorgar un consentimiento informado, de acuerdo al artículo 11 del decreto 31,
cuando obviamente existe un riesgo habitual o secuela grave de no mediar una detección inmediata o impostergable. Me pongo en este caso, en el caso creo que los especialistas cirujanos bucomaxilofaciales, cuando existe también un riesgo a la salud pública y hay políticas públicas sobre ciertos tratamientos que son de carácter obligatorio, no es necesario el consentimiento informado. Por ejemplo, bueno, en el caso ahora de la pandemia que estamos viviendo, el Estado perfectamente y lícitamente pudo haber tomado la opción de que la vacunación sea de carácter obligatoria, y ahí no aplicaría ningún tipo de consentimiento, por ejemplo, frente a la vacunación. Y en el caso también de personas que tienen cierta discapacidad psíquica o intelectual, se requiere en los complejos hospitalarios la aprobación del comité de ética de ese establecimiento de salud. Y también en ciertos casos complejos que sean también derivados de algún comité de ética para poder tomar la decisión. Dicho esto, voy a pasar también a exponer un ejemplo de un consentimiento informado que tiene todos los elementos que vimos anteriormente. Hay que señalar también que el consentimiento informado por escrito no existe un formato único, y también dependiendo de cada especialidad, lo hice con un grupo de alumnos de una especialidad de la especialidad de endodoncia, en la cual ellos, con los elementos de acuerdo a su especialidad, fueron otorgando los elementos para hacer un consentimiento informado. Entonces, lo primero que tiene que ir obviamente es la individualización del paciente, para que se entienda que esa persona específicamente está realizando el tratamiento al cual se le está informando, y esta persona declara que se le informó primero, estamos hablando del caso específico de una endodoncia, realizar una terapia endodóntica en una de sus piezas dentarias con la hipótesis diagnóstica relativa a una periodontitis apical asintomática, la cual requiere un tratamiento conducto. Ahí ven también que los colegas pusieron en el diente 1.6 para que haya mayor entendimiento por parte del paciente de lo que está afirmando, y se le señala que una de las alternativas que el paciente podría tener es una exodoncia, y con un pronóstico de pretratamiento reservado, porque no se contienen todos los elementos. En el punto segundo se le pone en el documento escrito que el paciente, el paciente da fe de que se le explicó en qué consiste un tratamiento endodóntico, para que no diga posteriormente que nadie le avisó en qué consistía esto. Después estamos hablando de las consecuencias del tratamiento. Están ahí. Una de las consecuencias esperables es que el diente pueda sufrir un cambio de color. Ahí posteriormente se tendrá que realizar un tratamiento de carácter más estético. También se señala que estos tratamientos no son de por vida, y es impredecible saber cuánto va a durar la pieza dental tratada con un tratamiento de endodoncia. También se señala que esta ciencia, no, como toda la mayoría de las especialidades odontológicas, no es una ciencia exacta, y con lo hecho, observado y comprobado hasta el momento, se puede diagnosticar esta endodoncia, y tampoco se pone en el consentimiento de manera escrita de que tampoco el cirujano dentista se puede anticipar a todos los riesgos o complicaciones que puedan surgir durante el tratamiento. Posteriormente se habla del uso de la anestesia, que es importante también consignarlo, porque si no hubiese si no hubiese el uso de anestesia local, estaríamos frente a un consentimiento informado verbal. Por ende, el hecho de consignarlo dentro del consentimiento informado nos abre la puerta para que nosotros tengamos que, de acuerdo a lo que prescribe el reglamento del Ministerio de Salud, tengamos que realizar esto en un documento escrito. Dicho esto, se informan también los posibles riesgos del tratamiento, sea un detalle grande respecto a los riesgos esperables que conlleva el tratamiento. Recuerden que pueden haber riesgos inesperados, y estos riesgos inesperados no son de responsabilidad del médico, del cirujano dentista tratante. Quiero ser sumamente claro en eso, puesto que hay riesgos, como señalaba el fallo de la Corte Suprema, hay riesgos que son de carácter predecible, pero hay riesgos que son sumamente impredecibles, y esos no son de responsabilidad del cirujano dentista. También consignar que el tratamiento puede derivar, es importante que el paciente
declare expresamente en el documento las enfermedades de base que tiene, ¿ya? Y en el caso de no poseer ninguna, también es importante que lo deje consignado por escrito, ¿ya? Finalmente se ponen estas del número 10 al 12, de que se consigna por escrito de que el paciente entendió lo que se le estaba informando. Posteriormente se consigna también de que el paciente pudo formular todas las preguntas que creyó conveniente y las cuales fueron debidamente aclaradas. O sea, hay que entender que el consentimiento informado es una instancia más bien, más allá de la firma de un documento escrito o no, sino más bien es una instancia de diálogo que se tiene que dar entre el cirujano dentista tratante y el paciente, en el cual, de acuerdo a los antecedentes, el cirujano dentista tratante va a tener una conversación con el paciente, en la cual bajo su criterio o especialidad odontológica le va a señalar frente al diagnóstico de esta enfermedad cuál es el procedimiento que él quiere seguir, le va a manifestar las alternativas que tiene, pero esto, previo a la firma del documento, es recomendable y éticamente aconsejable que se realice a través de un diálogo. Y si el paciente quiere manifestar que va a necesitar un tiempo para observar esto, es completamente lícito que lo hagan también. O sea, no hay que entender el consentimiento informado como solamente un trámite en el cual el paciente firmó un documento sin entender los alcances que conllevan ese documento. Hay que entender de que la expresión del consentimiento informado deviene de la dignidad que tiene cada paciente de poder elegir de manera libre y con los elementos que cuenta en si se va a someter o no a ese tratamiento. Y desde una perspectiva judicial, tener a un paciente informado respecto a las distintas etapas o respecto a los distintos pasos del tratamiento bajo el cual se está trabajando, es importante con objeto de disminuir el número de demandas o reclamos que puede tener un cirujano dentista, puesto que el paciente, al entender lo que conlleva el tratamiento, hay mayor posibilidad de que prescinda de realizar una demanda, porque es muy distinto someterse a un tratamiento sin entenderlo, para después posteriormente, no sé, pues, accionar, pedir una indemnización o iniciar cualquier tipo de acción o reclamo en contra de un tratamiento porque no fue debidamente informado las complejidades en base al diagnóstico de lo que tenía, o sea, perdón, bajo lo que se iba a someter al paciente para poder realizar y restablecer su salud. Finalmente, es importante entender que hay dentro de este documento escrito elementos respecto a la responsabilidad del paciente en razón del tratamiento, y esto es sumamente importante consignarlo, porque hay ciertos tratamientos odontológicos que por un abandono del control, por ejemplo, me pongo en el caso de una ortodoncia, si el paciente abandona el tratamiento, obviamente eso va a devenir en una problemática en su estado de salud. Y ahí el cirujano dentista tiene pocos o ningún elemento para poder volver a traer ese paciente si no es por su propia voluntad. Entonces es importante que en el documento del consentimiento informado, el número 13, esté consignado de esta manera. O sea, que se le informó que el paciente comprende que el rechazo a cualquier tipo de tratamiento o la postergación o abandono puede generar el empeoramiento de la condición de salud e inclusive llegando a la pérdida del diente. Porque no son pocas las situaciones en las cuales muchos pacientes van a una primera atención odontológica, pero omiten, yo creo que por desconocimiento, que los controles posteriores a la realización de la atención odontológica son igual o más importantes que la misma atención. Y abandonan y después dejan un tiempo considerable y después ocurre lamentablemente que tienen alguna problemática con esa pieza dental y acusan al cirujano dentista de que fue negligencia de él, siendo que el cirujano dentista no tuvo la oportunidad de poder realizar el control adecuado posterior a la realización de la atención odontológica, que es necesario para ver cómo se dieron los resultados de esa atención. También hay que señalar que el consentimiento, obviamente, en razón a la autonomía que tienen los pacientes ahora bajo la ley 20.584, puede ser revocado en cualquier momento. Y cualquier persona puede consignar, esto es necesario consignarlo a la ficha clínica, que desea libre y voluntariamente abandonar un tratamiento. ¿Por qué es importante consignar eso en la ficha clínica? Porque posterior a que un
paciente voluntariamente hace abandono de su tratamiento, no podrían conllevarse responsabilidades legales para el cirujano dentista tratante, puesto que la persona voluntariamente omitió continuar con este tratamiento hasta que se restableciera de manera completa la salud bucal en razón de la pieza que se estaba tratando. Ahora, bueno, el proceso predecible del posoperatorio lo podemos ver también aquí en razón de los cuidados o instrucciones que se dan posoperatorio, y es importante saber de que estas instrucciones en su mayoría tienen que ver con el uso de la anestesia, porque a veces puede pasar de que algún paciente no se le advierta esta situación, posterior a una atención odontológica y, no sé, se muerda y después señale que nadie le indicó que tenía que tener ciertos cuidados con el uso de la anestesia. Por ende, como en derecho hay un adagio que es aplicable al consentimiento informado que dice razón con que lo que abunda no daña. Entonces, es importante tener un consentimiento informado, aunque quizás para ustedes desde su disciplina resulte como algo muy obvio, es importante consignar estas cosas que puedan ser sumamente básicas, pero también así el paciente puede leerlas, revisarlas y también entender que también en esta relación médico-paciente, que es una relación bilateral, es también importante la actuación por parte del paciente para poder lograr los resultados esperados tanto por el paciente como el cirujano dentista tratante. Finalmente, y de manera obvia, tiene que estar el nombre del cirujano dentista, el RUT y su firma, y el nombre completo del paciente, que se pone al principio, pero en la parte de la firma, con su RUT. Es algo importante, puesto que a través de la firma es la única forma que judicialmente se pueda establecer de que la persona sí prestó voluntariamente su consentimiento. Entonces es importante quizás tener un formato de consentimiento informado, hablar con el paciente, entregarle este instrumento o entregarlo previamente una vez que se tenga el diagnóstico, para que quizá el paciente lo pueda estudiar y en base al estudio que haga el paciente de este documento realice todas las preguntas que estime atingentes, y esto obviamente en el caso tanto verbal como por escrito tiene que quedar debidamente consignado en la ficha clínica del paciente. Ese va a ser el mayor resguardo o escudo que va a tener un cirujano dentista frente a cualquier causa o juicio en razón a una mala praxis o negligencia, puesto que los pacientes en la primera ardid que utilizan para iniciar una acción judicial es señalar de que hubo una negligencia o una mala praxis. Es decir, o sea, ningún paciente va a iniciar una demanda judicial señalando que él fue negligente porque faltó a 2 controles y después de estos controles tuvo un malestar en su pieza dental. Por ende es importante también, junto con el consentimiento informado por escrito, ir consignando cada uno de los acontecimientos que van ocurriendo en la ficha clínica. Mi recomendación y consejo para los cirujanos dentistas es que la mayor defensa que pueden tener en un eventual juicio frente a una situación de una eventual negligencia es tener una ficha clínica lo más completa posible, porque eso a fin de cuentas va a ser lo que va a revisar el juez para ver si el actuar del profesional, del cirujano dentista en este caso, se adecuó a todos los protocolos y requisitos legales. Vale decir, o sea, sería muy complejo judicialmente que frente a una demanda de negligencia médica no existe un consentimiento por escrito, o no exista ni siquiera la anotación de que el paciente entregó su consentimiento. O sea, hay que entender que eso desde la virtud, o sea, desde la estrategia judicial, pone ya al cirujano dentista en una situación bastante mejorada, porque no te va a tener cómo probar o manifestar en un documento como la ficha clínica, que tiene carácter reservado, no un documento público, que él ha ido quemando cada uno de los pasos que conllevan una atención odontológica. Finalmente, hablar respecto al consentimiento informado en tiempos de COVID. Bueno, vale señalar a todos los asistentes de que el Colegio Cirujano Dentista, en compañía de Legal Salud, ha establecido ciertos documentos. El primero que está acá es un instructivo básico para atención de pacientes que contiene el triage, que se debe realizar ahora obligatoriamente por disposición del Ministerio de Salud respecto a cualquier paciente que se quiera atender. Y en segundo lugar, también hay un consentimiento informado para pacientes en odontología, redactado por nuestros colegas de Legal Salud, en el cual también ambos documentos están a disposición en la página del colegio y pueden ser descargados por cualquier persona. Dicho esto, quisiera señalar si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a abrir ahora una ronda de preguntas para los asistentes, por favor.
Ahora sí. Gracias, Roberto, por tu exposición bastante clara. Muchas gracias por este gran aporte para el desempeño de la odontología. Y claro, hay varias preguntas que voy a ir leyendo que se han dado a través del chat, como por ejemplo Perfecto. esta que dice: entiendo que la radiografía dentomaxilar, que suele ser no invasiva, no se requiere consentimiento informado. ¿Es así? No se requiere consentimiento informado por escrito. El consentimiento informado se tiene que dar en cualquier prestación de salud, pero en el caso de esa atención odontológica tiene que ser de manera verbal. Vale decir, explicar al paciente qué conlleva la realización de esa atención de rayos, pero no tiene que constar en un documento escrito. Porque Claro, al no al no ser ser invasivo, invasiva, puede exacto, ser de se manera verbal. entrega, exacto. Claro, no así, por ejemplo, en una cialografía, donde ahí ya estamos hablando de un procedimiento que sí que es invasivo y ahí obviamente tiene que ir de por medio un consentimiento informado de manera escrita. Exacto. Y en ese caso también, doctora Alicia Laura, consignar de que es importante ahí que el radiólogo también envíe ese consentimiento informado al cirujano dentista de cabecera, porque hay que entender también que en el caso de la radiología, la mayoría de los radiólogos van por derivaciones y después de que se tiene el resultado del examen radiológico, independiente cuál sea, la persona va con este examen de vuelta al cirujano dentista de cabecera. Por ende, sería importante consignar de que en las comunicaciones que tengan estos dos facultativos le pueda enviar también el consentimiento que se dio en el caso de alguna atención radiológica invasiva, para dejarlo también Perfecto, consignado en la ficha clínica. Sí. perfecto, gracias. Y antes de darle la palabra a Felipe y después a Eloísa, voy a leer otra pregunta más que llegó por el chat de Facebook, que dice: buenas tardes, Roberto. ¿Este documento se complementa con la ficha clínica? Hay que señalar de que el consentimiento informado es parte de la ficha clínica. Hay que decir que frente a cualquier atención odontológica que se realice por disposición de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, se tiene que generar una ficha clínica. Obviamente, por decirlo de una manera, sí, o sea, hay que señalar que el primer elemento en la ficha clínica es la individualización del paciente y después el posible diagnóstico, la información que nos entregó. Y en base a ese diagnóstico, si vamos a hacer un procedimiento de carácter invasivo, vendría el consentimiento informado, que es previo a la realización de cualquier atención odontológica, pero es parte de la ficha clínica, tiene que ir dentro de la ficha clínica. Y por lo Bueno, tanto, tiene que seguir con todos los requisitos de manejo como la ficha clínica. exacto, o sea, hoy día no puede existir, o sea, es una irregularidad que hayan atenciones odontológicas sin ficha clínica de respaldo. Por ende, lo primero que un juez pide en un caso de responsabilidad médica o odontológica es la ficha clínica del paciente. Y ahí también recordar de que la ficha clínica es reservada, no se le puede entregar a nadie, y que solamente se le puede entregar al paciente o a un juez si están investigando algún tipo de delito, al Ministerio Público o a los herederos del paciente. Perfecto. Doy la palabra entonces a Felipe, quien está solicitándola, Felipe Vallejos. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Felipe. Súper. Hola Roberto, habla Felipe Vallejo por acá. Hola. Primero que nada, agradecerte por la charla, súper interesante y súper atingente. Mi duda también va por la radiología, pero por un tema más centrado. Yo trabajo en APS, en un sector rural donde me toca hacer mucha exodoncia sin radiografía, porque los pacientes no tienen el tiempo o no llegan a la clínica para sacarse la radiografía o simplemente no tienen los medios. Entonces, yo tengo mi propio consentimiento informado, pero también a veces me da la duda si es que yo puedo agregar un párrafo donde le explico al paciente si él desea hacerse la extracción sin radiografía. Porque entiendo que se necesita una radiografía previa para hacer una exodoncia, por ejemplo. Entonces yo puedo dejar constancia de que se le informa y él firma el consentimiento donde él se quiere hacer la extracción sin radiografía, por ejemplo. Bueno, en ese caso, doctor Vallejo, lo primero que hay que observar cuando estamos hablando de la red pública de salud, cuáles son los protocolos que tiene el establecimiento de salud en el cual usted trabaja. ¿Ya? Lo primero que tenemos que revisar es qué permite el protocolo de atención odontológica en ese caso, porque como bien usted me señala, realizar exodoncias, de acuerdo, yo no soy cirujano dentista, pero llevo varios años trabajando, no sería como la primera alternativa frente a una situación odontológica que pueda tener un paciente. Pero en estos casos, entendiendo también
el lugar donde están estas personas o entendiendo también las características, es la atención que se les puede brindar. Entonces, lo primero que yo le aconsejaría, y también en su carácter de funcionario público por trabajar en un CEFAM, es que haga la consulta a la autoridad en su CEFAM respecto a si es posible en el consentimiento informado prescindir de ese elemento. Eso es lo que yo le podría aconsejar, doctor Vallejo, puesto que hay que entender de que cuando estamos hablando, si hacemos la distinción entre atención privada, en la cual hay un margen de atención mucho, o sea, hay una libertad de atención mucho mayor por parte de los cirujanos dentistas a la red pública de atención, hay que primero observar los protocolos que debe tener su institución de salud y si no hacer las consultas atingentes para que después, en su calidad de funcionario, no le vaya a ocurrir que le digan, oye, ¿por qué le agregaste esto al consentimiento informado que se generó por parte, no sé, del encargado de la entidad del CEFAM? Entonces, mi recomendación primero, doctor, es que usted haga la consulta pertinente para ver si existe esa posibilidad de poder realizar la exodoncia sin el examen radiológico. Muchas gracias. Bien, entonces ahora sigue la palabra para Eloísa Godoy. Buenas noches, Eloísa. Hola Roberto. ¿Se escucha Hola, bien? Luisa. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, ya, buenísimo. Ahora escuchando recién me surgió una duda con lo que dijeron, ¿ah? Mi pregunta era otra, pero a propósito de lo que preguntaban recién, si se está en un lugar remoto, digamos, aparte de lo que tú dices, de consultar con la autoridad en el lugar, si es posible o quizás, no sé, recomendable hacer el procedimiento igual sin tener una radiografía. De todas maneras, ¿no se podría como hablar de aducir a la lex artis en caso de que pasara algo, pensando que se entiende como lo mejor que se puede hacer por un paciente, avalado por pares, dependiendo de lo que tenemos a mano? Porque resulta que si depende de una radiografía y no hay, la opción es no atenderlo o atenderlo sin radiografía. En ese caso, ¿se puede decir que era lo que había, era lo mejor que se podía hacer de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, o no? O sea, hay que entender que acá hay un imperativo ético que predomina dependiendo de, obviamente que en el caso de lugares muy alejados, lo primero es el restablecimiento de la salud del paciente. O sea, si el paciente está frente a una situación grave, que no queda ninguna otra opción a mano, yo recomendaría de que se pudiese realizar de la manera en la que usted lo establece, doctora Godoy. Pero es importante señalar de que obviamente hay que entender que en el territorio de Chile no todas las personas tienen acceso al mismo tipo de tratamiento frente a la misma situación odontológica. Y ahí obviamente hay una distinción, porque es imposible que los jueces no se podría aducir una negligencia médica en el caso de que una persona que está en un lugar sumamente alejado y que en el servicio de salud al cual fue a atenderse, esto es lo que se tenía para atender el tratamiento, de que hubo una negligencia por no recomendarle realizarse otro tipo de tratamiento. Pero también es importante señalar de que quizás en un caso no tan grave, en el cual quizás la persona no está sufriendo de tanto dolor, o puede uno por mientras que va a tomarse ese examen, darle un sustitutivo para que pueda aguantar un tiempo más el dolor, por ejemplo, darle esa mayor opción para poder para tener un diagnóstico con mayores elementos. También, o sea, yo entiendo que en la odontología el diagnóstico es fundamental porque eso va a trazar el camino a seguir respecto a un tratamiento u otro. Entonces, mientras yo tenga mayores elementos para mi diagnóstico, voy a poder tener un resultado que vaya en mayor beneficio al paciente. Pero en su caso, doctora, en el cual usted me establece, si está trabajando en un sitio sumamente rural y no hay acceso, no hay conectividad territorial a que el paciente pueda hacer eso, no hay ninguna negligencia por parte de usted como cirujano dentista tratante, y esto derivaría más bien en un tema de responsabilidad del Estado, por no dar un servicio odontológico, pero no es un tema propio del cirujano dentista tratante, sino de la red de salud, que debiese tener la mayor cantidad de elementos en el mismo estándar de calidad. Obviamente yo hablo desde el mundo del derecho, entonces en la realidad todos sabemos que dista mucho de ser así, o sea, debe ser muy distinto el CEFAM, no sé, me imagino aquí cerca de Santiago un CEFAM en Punta Arenas, por ejemplo, que esté mucho más alejado. Sí.
es que todavía existen en Chile lugares donde va el dentista una vez al mes, por ejemplo. O sea que realmente es complicado el tema, que hay dentistas a veces nomás. Claro, no, pero está bien, ya entendí la diferencia. Eso quiero complementar de que, claro, no es negligente actuar en esas con las condiciones en las que tienes, pero sí es negligente, por ejemplo, si es que sí cuentas con un equipo de rayos y no tomaste la radiografía. Entonces, allí, claro, cambia la figura Claro, y en ese caso, lo que nos comentó anteriormente Felipe, de que se puede dejar consignado en el consentimiento que no se contaba con ese recurso y por beneficiar y resolver el problema de salud del paciente y con total acuerdo de se procedió a la acción que se hizo. Tengo otras preguntas también claro. que están aquí por Facebook. Era esa, pero perdón. Perdón, sí, perdón, Eloisa. Me faltó la original, es que esto me volé con lo que estaba hablando Felipe. Lo original era, en el consentimiento informado que mostraste algo de hablar de la anestesia, que era bajo anestesia y describir un poco la técnica anestésica, me pareció, Exacto, no lo alcancé a exacto. leer. Sí, no te preocupes, después vamos a dejar esto disponible para los colegiados de la página, pero señalar de que ¿qué va a diferenciar, de acuerdo a la exposición, de que el consentimiento esté en un documento escrito obligatoriamente por lo que establece el reglamento del Ministerio de Salud, a que no esté por escrito? Y eso deriva en el uso de material estéril y el uso de anestesia para aliviar el dolor. Entonces, la guía para mí como cirujano dentista es que si yo tengo que usar anestesia local, debe constar por escrito el consentimiento. No puede ser solamente una conversación que yo tenga con el paciente. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que trabajaron acá, dígame, doctor. A eso iba, porque en el fondo son procedimientos invasivos, con lo cual corresponde el consentimiento informado. Pero, por ejemplo, no sé, pues yo anduve estudiando hace años en España, y en España en la consulta, en la clínica odontológica, pasaban 2 consentimientos. Era un consentimiento por anestesia y un consentimiento aparte por el procedimiento, no sé, por ejemplo, en exodoncia. Y eran 2, entonces cada uno con sus complicaciones posibles. Entonces me queda la duda si finalmente no es mejor poner un consentimiento, a lo mejor estándar, de anestesia y un consentimiento por el otro procedimiento que se vaya a hacer, o si da lo mismo y lo puedes poner en uno solo y ya está. O sea, acá hay que entender, doctora, en base a su pregunta, que no hay una norma expresa respecto a cómo yo como dentista construyo el consentimiento. Solamente tengo que respetar los elementos que están en el artículo 1 del decreto 35, que son entregar información comprensible, el diagnóstico esperado, los riesgos. Entonces, si usted lo estima pertinente tener un consentimiento respecto a la atención odontológica propiamente tal, y otro respecto a los efectos de la anestesia, yo encuentro que es mucho mejor y a usted la respalda de mejor manera, porque puede darse la situación de que haya una complejidad porque la persona tuvo una reacción alérgica a la anestesia y no lo informó, por ejemplo. Entonces, ahí no tiene mucho que ver con el tratamiento odontológico, sino más bien con la aplicación de la anestesia local. Pero como señalo, también es importante señalar de que las reglas aplicadas en España no aplican en nuestro país, y hoy día obviamente se habla de que en estos tipos de situaciones obligatoriamente tiene que constar por escrito. Pero si consta en 2 documentos, o por ejemplo, si es que yo tuve un tratamiento y después de este tratamiento, supongamos que ocurrió una situación no prevista, que yo no pude ver en la radiología, yo podría perfectamente hacer que el paciente, de acuerdo a este nuevo diagnóstico que tengo, que conlleva la realización de otro tratamiento, hacer firmar un nuevo consentimiento por escrito. ¿Me entiendes? O sea, el consentimiento por escrito no es algo rígido que muere en el documento que se firma, sino que si la patología del paciente de la cual tú te estás haciendo cargo va evolucionando o va en razón a otras cosas que tú no previste, es posible que tú hagas que el paciente firme otro documento de acuerdo a los nuevos antecedentes, porque, como lo vimos al principio de la presentación, el consentimiento se hace con lo que yo tengo en el principio, en el primer diagnóstico. Puede ocurrir que después vayan derivándose situaciones nuevas que me conlleven a tomar otras decisiones clínicas, pero lo importante es que estas nuevas decisiones clínicas yo se las tengo que informar al paciente, y el paciente en base a eso dice, perfecto, ya, sí, hagámoslo de esta manera.
O sea, yo hablo como el resguardo judicial en el caso de enfrentar un eventual juicio. Claro, eso era. Bueno, Gracias. tenemos la palabra pedida de la doctora Yanitza Georgiudis y la doctora Bernardita Zúñiga. Gracias, doctora Laura. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, doctora. Lo felicito por su presentación, muy sólida, muy didáctica, muy clara. Algunas consultas. Cuando usted se refería al informe de los riesgos de la Corte Suprema, cuando habla de los riesgos usuales o esperados y poco usuales o no esperados, esto tiene como una sinonimia de lo que hablamos en la clínica cuando le explicamos a los pacientes de los eventos adversos, porque en el fondo el riesgo forma parte de la vida, pero eventos adversos son lo que antiguamente se decía accidente, y entonces a eso se refiere el rol 5849 de la Corte Suprema, de hablar de eventos adversos respecto de lo que es esperado y de lo que es impredecible. Yo creo que es adecuado el símil que usted hace, doctora Yanitza Georgiudis. Obviamente, un evento inesperado es un riesgo que puede ocurrir en cualquier atención de carácter médico. O sea, así que está contemplado dentro del criterio que se establece, porque si no existiera esta construcción judicial respecto al tema de los riesgos, al final el cirujano dentista en un tratamiento terminaría siendo aval de cualquier situación de salud que ocurra a posterioridad. O sea, hay que entender de que hay que poner ciertos estándares, o sea, perdón, hay que delimitar el tema de hasta qué momento el cirujano dentista es responsable. Ya hay ciertos riesgos, por ejemplo, no sé, me pongo en un caso, una paciente que le da un ataque epiléptico en la mitad de una atención odontológica, que puede ocurrir. Ahí no sería una responsabilidad del cirujano dentista, porque es un riesgo totalmente inesperado. Entonces, o sea, si la persona, por ejemplo, no informó de esta patología y uno como cirujano dentista no tenía cómo saberlo. Entonces, y supongamos que en base a eso se fracturó una pieza porque se mordió. O sea, ese riesgo es totalmente inesperado y no debe, de acuerdo a la construcción de la Corte Suprema, el médico tratante o cirujano dentista responder por ese tipo de riesgo, ¿no? Porque si no estaría obligado a lo imposible y nadie podría realizar atenciones si se diesen ese tipo de situaciones. Perfecto, gracias. Y lo otro, respecto de lo que es la ley 20.584, hemos podido observar que hay bastantes más derechos del paciente que deberes. Si uno mira el cuadrito, son muchos los derechos y bien pocos los deberes. Y la verdad, eso hay que poner bastante atención, lo comparto con los colegas desde la experiencia clínica profesional, porque muchas veces los pacientes en esta conversación, en este diálogo, antes de firmar el consentimiento escrito, yo no digo que intencionalmente, olvidan ciertas cosas importantes desde sus antecedentes mórbidos. Entonces, y además tengo entendido que en enero, no sé si del 2020 o del 2021, se agregaron dos derechos más que tienen que ver con los pacientes de atención especial, como para que puedan los colegas revisar nuevamente en la página de la ley y ver cuáles son los que se agregaron este último tiempo y que obviamente por razones propias de los cuadritos que están en todos los servicios no están. Y desde su perspectiva de lo que usted ha planteado, usted ha hablado de que es muy importante dejar, además del consentimiento informado, siendo el consentimiento parte de la ficha clínica de cada paciente, dejar muy bien estipulado o registrado lo que se evoluciona en cada sesión de cada prestación o procedimiento que se hace en un paciente. La responsabilidad de redactar eso, de evolucionar lo que se hace, ¿de quién es? ¿Del auxiliar dental o del profesional responsable? Digo esto yo porque a mí me ha tocado revisar muchas fichas en que han sido evolucionadas por la auxiliar dental, y con esto no quiero subestimar la condición de la auxiliar dental de la TONS, sino que más bien es porque en el fondo lo que uno evoluciona también es un respaldo y es un documento legal en caso de un peritaje o de una demanda,
de que al no estar el consentimiento, por lo menos se visualiza lo que se ha ido haciendo en conformidad a lo que se le informa al paciente. Entonces, la responsabilidad es del profesional quien hace la prestación para redactar eso, o de la auxiliar dental. No, la ley establece que la elaboración de las fichas clínicas del profesional de salud tratante, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que entender que es quien encabeza el tratamiento para el restablecimiento de la salud. Entonces, no es, de hecho, no debiese ser conocida por parte de la asistente dental el contenido de la ficha clínica, porque aparte de que quien redacta la ficha clínica es el cirujano dentista tratante, este documento tiene carácter reservado. Entonces, Sensible. no puede, o sea, el decreto establece que es de carácter reservado, por ende, pone un listado específico de quienes pueden tener acceso al contenido de la ficha clínica. Entonces, ahí también, por otro lado, se estaría incurriendo en una irregularidad, porque el asistente dental no debiese tener acceso a la ficha clínica, o sea, y menos redactarla. O sea, en ese caso, doctor, hay una irregularidad gigante. La obligación de redactar la ficha clínica es del cirujano dentista tratante. Muchas gracias, Roberto. Gracias, doctora Laura, muy amable. De nada, perfecto. Muchas gracias, doctora Georgiudis. Damos la palabra entonces a la doctora Zúñiga, que está también con la mano levantada. Sí, hola, buenas noches a todos. Hola Alicia, hola Roberto. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, Roberto. Ha sido muy buena tu charla. Yo creo que una ayuda muy importante para que nosotros cumplamos con algo que en este minuto es parte de los requisitos legales que debemos cumplir todos los profesionales de la salud que diagnosticamos y que tenemos autorización para tratar pacientes según nuestro código sanitario. Mi pregunta o mi inquietud tiene algo que ver con lo que dijo Yanitza recién. Es con quién tiene la obligación de tomar el consentimiento informado. Me preocupa porque es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que tampoco debemos delegar y puede suceder, por ejemplo, yo que soy cirujano, en una cirugía, puede que cualquier persona crea que puede tomar el consentimiento y la verdad que tiene que ser parte del equipo para tomar. Y lo mismo puede suceder en un centro de formación. Por ejemplo, que en un policlínico de cirugía en una universidad se haga el policlínico con alumnos de un determinado curso y después quien va a operar al paciente corresponde a otra etapa de la formación y ese alumno que hizo la ficha clínica ya no va a estar en ese equipo quirúrgico. Entonces, no sé si te puedes referir un poquito a eso o confirmar lo que estoy planteando, porque creo que es relevante en estos momentos. Bueno, doctora, en base a lo que usted señala, quiero volver a reiterar de que no es posible derivar la obtención del consentimiento informado en otro profesional de la salud que no sea el profesional tratante o de cabecera. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay que entender de que esto como que se materializa en un documento escrito, pero en verdad el espíritu de la creación del consentimiento informado es un diálogo entre el cirujano dentista tratante y el paciente, en el cual el cirujano dentista le entrega todos los elementos para que la persona de manera informada pueda decir, me voy a someter a este tratamiento, o voy a elegir este otro tratamiento. Entonces, no es posible derivar la obtención de este consentimiento en otro profesional que no sea la persona que va a realizar ese procedimiento. Entonces, o sea, si bien el reglamento no lo trata de manera expresa, pero hay que entender desde una prerrogativa ética, y ahí me afirmo del texto escrito por Francis García, que recomiendo el odontólogo frente al consentimiento informado, de que es obligación obtener el consentimiento por parte del dentista, porque como él va a ser quien realiza la atención, la relación de confianza que existe, no es con el personal asistente, el personal asistente odontológico, sino más bien es con el profesional tratante. Entonces,
este diálogo que se genera se da entre quien realiza la prestación odontológica y quien la recibe. No podría haber un tercero que intermedie esto. Por ende, como bien usted señala, o sea, acá hay una formalidad que es escribir este documento, pero lo que en verdad importa es que el paciente informadamente preste su voluntad para decir, me voy a someter a tal atención. Entonces, en ese caso, yo creo, doctora, que no debía ser obtenido el consentimiento informado por escrito, o sea, que uno envíe, por ejemplo, a su TONS a sacar el consentimiento. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que la persona le va a preguntar, va a decir, oye, ¿qué quiere decir aquí tal cosa? Y ahí, no sé, corríjame usted, doctora, no sé quién sabrá mejor si un cirujano dentista o un TONS, todas las complejidades, o pueda responder de manera más simple frente a las inquietudes que tenga el paciente. Recuerden que este no es un documento técnico, es un documento en el cual el paciente, de acuerdo a la información que puede tener, porque no todas las personas tienen conocimiento odontológico, va a prestar su voluntad para poder tener esta atención. Entonces, va a ser totalmente complejo en el escenario en el cual la persona tenga preguntas frente al documento que se le hace firmar y no esté la persona capacitada para responder esas preguntas. Y yo entiendo que ahí el cirujano dentista tiene todo el acervo científico para poder responder cualquier tipo de pregunta respecto a los tratamientos que está realizando un paciente. Entonces, exacto. Y en un juicio de mala praxis también tiene otra lectura para el juez de que el consentimiento haya sido otorgado por el cirujano dentista, a saber que el consentimiento fue entregado en la sala de espera por la secretaria o minutos antes de que entrara el paciente al acto quirúrgico. Eso tiene una connotación que agrava la situación frente a un juicio de mala praxis que afecte al cirujano dentista. Así que es muy importante lo que comenta Roberto, de que el consentimiento tiene que ser entregado por el profesional, el cirujano dentista, y porque es la persona que va a aclarar todas las dudas que tiene el paciente con respecto a distintas alternativas de tratamiento, al pronóstico, a los costos asociados, porque eso también es una información que debiera ir mencionada también en el tema del consentimiento informado. Doctora Yorudis, ¿tiene la manito levantada o se le quedó levantada? No, le quería agregar algo respecto a lo que Bernardita preguntó. A propósito de lo planteado, de la responsabilidad de quién es el que tiene que entregar, informar el consentimiento informado. Roberto, ¿cuál es la responsabilidad en relación al consentimiento informado en los campos clínicos académicos, en las clínicas docentes asistenciales de las facultades de odontología de la universidad? Se supone que hay un consentimiento informado para cada asignatura o cada especialidad que conforma la clínica en la cual se hace la práctica en la formación de pregrado, pero enfrentado a una responsabilidad. La responsabilidad es individual del alumno, del docente, del director de la clínica, de la facultad, independiente de que la situación esté dada en un ámbito civil o penal. No, obviamente, entiendo el alcance de su pregunta, doctora Georgioulis. Bueno, lo primero que hay que aclarar que en el caso específico, para ver si entendí bien, estamos hablando de las clínicas odontológicas que tienen las distintas casas de estudio y cómo se presenta el consentimiento informado cuando alumnos están realizando tratamientos odontológicos en ese caso. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en ese caso el consentimiento informado tiene que expresar que la realización material de la atención odontológica la va a realizar un alumno que se individualiza, pero también hay que señalar de que frente a ese alumno hay un cirujano dentista responsable. No es que el alumno esté solo y nadie lo esté supervisando para evitar que se dé cualquier situación que caiga en el desmedro de la salud del paciente. O sea, y entonces el consentimiento informado en ese caso lo firma el profesional, el profesor, por decirlo así, el profesional a cargo de ese grupo de alumnos. Porque él es quien va a responder finalmente en la situación, en el caso que haya cualquier tipo de complejidad con lo que está atendiendo el paciente. Él y la casa de estudio. Ojo, hay que hacer esa distinción también, pero no podría exigírsele a un alumno que tenga el mismo estándar, porque acá hay que distinguir varias situaciones. Uno, esa persona está haciendo su práctica y no está legalmente facultada para realizar tratamiento odontológico.
ahí se da una excepción en la cual, como está haciendo la práctica y como está bajo la tuición directa de un profesional que sí está capacitado, se le permite hacer esa excepción a la regla, por decirlo de una manera más banal. Entonces, todos los efectos legales que se puedan dar por un mal tratamiento de un alumno, en primer lugar, van a devenir en el profesor tratante, o sea, en el profesor encargado de ese grupo de alumnos, y en segundo lugar en la casa de estudio. O sea, no hay que entender de que va a haber una responsabilidad por parte del alumno en el caso que haya alguna negligencia ontológica en estas casas de estudio. También es importante, en la segunda parte de su pregunta, señalar de que las distintas sociedades de especialidades tienen consentimiento informado de acuerdo a cada especialidad, porque hay que entender que los riesgos en una implantología son distintos a un tratamiento periodontal. Entonces, yo me he fijado en las páginas de algunas de las sociedades científicas que hay consentimientos que están muy detallados en razón a cuáles serían como las consecuencias, y ahí es importante para los colegas de la comunidad odontológica que están ahora conectados, de acuerdo a los tratamientos que realizan, buscar estos consentimientos y también adecuarlos a su realidad. O sea, acá quiero reiterar, no hay un formato único de consentimiento informado. Uno lo tiene que construir de acuerdo a su realidad, de acuerdo a los tratamientos que uno realiza, y ahí con el tiempo también la gente lo va perfeccionando y mejorando, pero se tienen que dar los elementos que habíamos señalado anteriormente, como el diagnóstico, los riesgos, alternativas de tratamiento, para que cumpla con la base legal que establece el decreto 35 del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctora Laura. Muy amable. Nada. Hay varias preguntas más que el tema ha causado bastante interés, así que tenemos muchas preguntas pendientes y te las voy a ir leyendo, Roberto. Perfecto. Una de ellas dice, ¿el consentimiento en papel se puede digitalizar y guardar en la ficha digital desechando el documento físico? Yo creo que hay que señalar de que la ficha clínica en el decreto 41 del Ministerio de Salud, que es el reglamento de ficha clínica, establece que esta puede tener un soporte escrito o digital. Entonces, en ese caso, yo creo que sí es posible incorporar el documento al soporte digital y después yo, lamentablemente por deformación profesional, guardo todos los papeles, pero ahí eventualmente se podría destruir. Lo importante es que quede un registro. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando pida su ficha clínica eventualmente, tiene que constar ese documento, porque si no, recuerden que es importante también de que cuando se firma el consentimiento informado, como es un documento bilateral, vale decir, lo firman dos personas, también es una buena práctica, desde lo más ético, entregar una copia de ese documento al paciente, para que después, inclusive, leyéndolo camino a la casa, después de la atención, pueda hacer preguntas en base a lo que está leyendo, porque eso va a ser más enriquecedor también el conocimiento que tiene el paciente frente a la atención que está recibiendo. Entonces, yo creo que sí se puede destruir, pero es importante dejar la copia en la ficha digitalizada y entregar una copia al paciente que acaba de firmar su documento. Perfecto. Otra pregunta dice, en caso de olvido por escrito, ¿las cámaras de seguridad con audio y video pueden ser de soporte como consentimiento informado verbal? Pueden funcionar como soporte, pero ahí la verdad es que generalmente cuando se entrega un consentimiento informado de manera verbal, se consigna ese hecho en la ficha clínica, ¿ya? Estamos hablando, recuerden, que cuando son verbales, cuando no son procedimientos invasivos. Entonces, en ese caso, debiese consignarse en la ficha clínica, se habló con el paciente respecto al diagnóstico, a los riesgos, al pronóstico esperado, y el paciente informadamente aceptó dicho tratamiento. Es consignar el hito con una fecha en la ficha clínica, pero no creo que, o sea, transcribir toda la conversación a la ficha clínica puede resultar un poco, por señalarlo, un poco trabajoso, y también, como no es un procedimiento invasivo, no tiene que constar por escrito, vale que se dé de manera informada. Exacto. Entonces, que o sea, queda perdón, de manera consignado en la verbal. ficha, claro, que tiene Exacto, que que quedar eso es consignado en la otro, ficha, exacto. se explicó al paciente el cual consintió este procedimiento, si es Exacto. que no es invasivo. Pero si es Exacto, invasivo, sí. tiene que haber un documento por escrito. Exacto. Sí. Otra pregunta dice, ¿es posible reemplazar el consentimiento escrito por un consentimiento digital? Sí. Es posible reemplazar, o sea,
es posible reemplazarlo, pero la recomendación, como poniéndonos en una arista más judicial, es que haya una firma de que el paciente sí aceptó lo que está en el documento escrito. Entonces, de manera digital, no sé, hay ustedes que conocen más de los temas de las fichas clínicas digitales, no sé si hay una forma en la que el paciente pueda decir sí, acepto, y que quede consignada alguna forma de aceptación. Pero como señalamos en la pregunta anterior, el consentimiento por escrito puede estar en una ficha digital o en una ficha de papel, en una carpeta. Pero En en general ese lo que caso, se hace es fotografiar o escanear el documento y subirlo como un archivo a la ficha, como para que quede el perfecto. documento ahí dentro, incorporado dentro de la plataforma. Otra pregunta más nos dice, en caso de alumnos en práctica, internado en APS, ¿quién es el responsable legal? En ese caso yo creo que aplica el mismo criterio relativo a la pregunta de la doctora Yanitza Georgivis. O sea, hay que entender de que los estudiantes en práctica son una excepción a la regla general. Entonces, en base a esa excepción a la regla general, no pueden ser responsables por los hechos, o sea, por la supervisión que debió haber dado en ese caso el cirujano dentista que estaba a cargo. Ahí, pensando en más extenso, creo que se da la misma lógica respecto de los hijos con sus padres. Hay una edad en que los hijos no responden legalmente por sus actos y los padres tienen que responder. Entonces, en esta lógica, o sea, bajo ese mismo prisma, yo creo que se da la situación del estudiante de medicina, puesto que el estudiante está realizando una práctica, no tiene las competencias ni las atribuciones legales para poder realizar lo que está haciendo, si no es con la supervisión directa. Recuerden eso, porque o sea, en algunos casos se ven algunas clínicas que no hay una supervisión directa por parte de los profesores, y es súper importante que ocurra, porque es la única forma en la cual el estudiante va a sentirse también seguro de lo que está realizando, y va a estar ahí también el cirujano dentista pudiendo corregir cualquier error que vea el estudiante de manera rápida. Entonces, es importante ese tema. De hecho, la ley lo contempla respecto de los TONS, y se establece que todas las atenciones en el reglamento de TONS, que todas las atenciones que realizan los TONS tienen que ser bajo supervisión directa del cirujano dentista. O sea, no puede existir la figura en la cual el cirujano dentista, por ejemplo, deja la sala de procedimiento odontológico y le dice al TONS, no sé, tú ahora termina el trabajo. O sea, esa situación es ilegal, no puede ocurrir. Tiene que haber siempre supervisión directa por parte del cirujano dentista tratante. Y acá nos hacen un alcance qué es lo que pasa con los estudiantes de posgrado, de postítulo, que ya son dentistas titulados. ¿Recae la responsabilidad en ellos o en sus tutores? En ese caso es bien distinto. ¿Por qué? Hay que hacer la precisión de que en Chile hoy día no contamos con una ley de especialidades odontológicas ni médicas. Por ende, un cirujano dentista, desde la perspectiva legal, no ética, está habilitado para realizar cualquier tratamiento de especialidad. O sea, desde una perspectiva legal. Quiero hacer esa distinción, que es súper importante, porque obviamente si no tiene las competencias no va a entrar en ese caso, pero en el caso de las personas que están estudiando un posgrado, legalmente sí pueden realizar esa atención. Entonces, sí habría una responsabilidad en ese caso, y ahí también, obviamente, se tendría que también dividir qué margen de responsabilidad por parte del cirujano dentista, porque, por ejemplo, si omitió, no sé, higienizar, perdón, el instrumental, por ejemplo. Puede darse una situación en la cual la negligencia no es propia de la especialidad, sino de algo que cualquier cirujano dentista tiene que saber. Entonces ahí es importante por parte del paciente informarse en la ficha clínica que ocurrió y poder ver qué responsabilidad es de uno o de otra. Pero en este caso no aplica lo mismo a los estudiantes de pregrado, porque estas personas sí están legalmente habilitadas para realizar tratamiento odontológico. Perfecto, no me he olvidado del chat de Zoom por si acaso. Ahora voy a leer las preguntas que están escritas, como esta que nos menciona en cuanto si existe un reclamo por parte de un paciente en cualquiera de sus tratamientos, la responsabilidad legal recae en el dentista que lo atendió o en contra de la empresa dental en caso de los colegas que trabajen en grandes centros, en clínicas, megaprestadores. Bueno, ahí es importante señalar de que había una evolución por parte de los criterios de la Superintendencia de Salud. En un principio la Superintendencia de Salud entendía que la responsabilidad en los casos de megaprestadores era del cirujano dentista particular.
Y ese criterio desde el año 2018, si mal no recuerdo, cambió, y en el caso de que las personas se van a atender a megaprestadores, la responsabilidad es del centro odontológico, porque la persona no va a atenderse con un dentista particular, la persona va a atenderse a este centro odontológico indistintamente del profesional que le pongan a realizar la atención dental. Entonces, en este caso, la responsabilidad, sí, yo creo que en el caso de megaprestadores es del prestador institucional y no del prestador individual de salud. Independiente que después, ocurrido, supongamos que tengan que indemnizar al paciente, pueda posteriormente el centro de salud repetir, como se dice en derecho, contra el prestador individual por los daños que le ocasionó patrimoniales a la empresa, por decirlo así. O sea, se puede dar esa figura de que el paciente demande al centro odontológico, el centro odontológico tenga que pagar y posteriormente el centro odontológico demande por la negligencia al cirujano dentista tratante. O sea, eso ocurre en varios casos, de hecho. Igual hay casos y casos, porque de repente todo depende de la relación contractual que tenga el cirujano dentista con ese megaprestador, porque en muchos casos la clínica, el megaprestador se convierte en un medio arrendatario. Y el cirujano dentista es el que lleva toda la carga de la responsabilidad al tener sociedades. Entonces allí ya cambia la figura legal y la responsabilidad recae en el cirujano dentista, porque la clínica un poco como que se desliga de la responsabilidad hacia la atención del paciente y él solamente presta las instalaciones. Entonces todo depende de cada régimen. Es que ahí quería, yo antes también, doctora, tenía ese criterio que usted me señala, pero yo me sorprendí harto cuando me mostraron el cambio de criterio de la superintendencia, que se entiende que desde el 2018 que ya no, yo tenía el mismo comentario que usted, doctora Elisa Laura, pero ya no. En el caso de megaprestadores ocurría mucho esto en el caso de la hospitalización y con los médicos, que las clínicas decían, no, pues si yo arrendé este servicio, pero se entiende en base al tema de que acá hay que ver la figura de la persona no contrata con el dentista, la persona contrata con el centro de salud. Por ende, el centro de salud, megaprestador, clínica, etcétera, es quien es responsable del tratamiento que se le está dando. Entonces, ahí a mí encuentro súper bueno el cambio de criterio de la Superintendencia de Salud en el tema de los reclamos, porque anteriormente se escudaban en esa leguleyada, por decirlo así, y al final las clínicas o megaprestadores nunca respondían, porque decían, no, era si yo solamente arriendo este lugar, pero no. O sea, el criterio que ahora estableció la superintendencia, no sé, tendría que buscar acá el fallo de la super, pero es que se entiende que no, que con quien contrata el paciente es quien es la primera línea de respuesta. Entonces, si yo voy a Dental Salud o Uno Salud y hay una negligencia, ellos son los primeros encargados de responder. Perfecto. Otra pregunta nos dice, en caso de un analfabeto, no puede leer lo que está escrito y no firma, ¿qué puedo hacer? Ahí hay que ocupar la regla general del Código Civil respecto a la gente analfabeta. En ese caso, se tiene que leer el consentimiento informado por escrito, pongámonos en el caso de una atención invasiva, frente a dos personas que testifiquen que a la persona se le leyó. Y las personas también firmarían el consentimiento informado. O sea, yo puedo llamar, por ejemplo, a la secretaria de mi clínica o al TONS y decir, señor, le voy a leer en presencia de estas dos personas lo que conlleva este documento por escrito para que usted después pueda firmarlo. Eso, ahí hay que aplicar la regla general que está en el Código Civil respecto a la gente analfabeta para la firma de documentos. Y puede ser con la huella también, o sea, es que no puede firmar. Si no tiene firma puede ser con la huella, exacto. Pero hay que poner ahí en ese caso, anotar como un pie o sea, hacer la anotación de que la persona no firmó porque no sabe leer ni escribir, pero que en presencia de estas dos personas que firman, se le leyó el contenido íntegro del documento y estas dos personas dan fe de que no se le leyó otra cosa distinta a la que está en el documento. Perfecto. Y otra pregunta nos dice, ¿cuánto es el tiempo que debe durar el consentimiento en papel? ¿Es igual que en la ficha? Es que hay que entender de que el consentimiento es parte de la ficha, es un elemento de la ficha odontológica, por ende tiene que durar los mismos, o sea, el deber de almacenar durante 15 años es el mismo. ¿Entendido? No son cuerpos separados. El consentimiento no puede estar solo, tiene que ir siempre para existir legalmente al interior de una ficha clínica, no puede estar separado. Y esto es lo mismo ya sea por escrito o si es digital. Exacto. Bien. Otra pregunta también
nos dice, buenas noches, tengo una consulta, aferrándome a la pregunta de aquellos cirujanos dentistas que están realizando el posgrado, ¿dónde la responsabilidad se atribuye a ellos? ¿Qué pasa con aquellos que están realizando diplomados o cursos? ¿También recae la misma responsabilidad? Es como lo mismo del anterior. Sí, Son ya yo ahí, egresados, ya son titulados. exacto, yo entiendo desde que una persona legalmente es titulada de odontología y de acuerdo a como bien señalaba la doctora Bernardita Zúñiga, el Código Sanitario, específicamente en el artículo 115, le da la facultad para poder prescribir medicamentos, para poder realizar diagnósticos, y en base a eso se basa la responsabilidad que tiene el cirujano dentista. Entonces, no es posible que la gente que realice diplomado o realice posgrado se puedan liberar de la responsabilidad por no tener los conocimientos. Obviamente, recordando que el consentimiento informado es un diálogo que se da, es muy importante que se consigne a la persona que se está sometiendo a este tratamiento. La persona tiene que saber que está realizándose el tratamiento con una persona que está estudiando la especialidad, porque si no, se generaría la figura del error, se podrían generar vicios del consentimiento que anularían ese consentimiento informado. Los vicios son error, fuerza y dolo, pero podría haber un error porque la persona podría pensar, oye, yo me voy a ir a atender con un especialista, y resulta que nadie me dijo que esta persona no es especialista, entonces yo no me atendería con alguien que no es especialista, o sea, por lo menos hablo en mi caso. Entonces, es importante que todas estas situaciones se le informen previamente al paciente. Se le informe que va a ser atendido por un estudiante, pero que va a estar bajo la supervisión de un especialista que es docente, pero no existe como... lo que quiero señalar también para los colegas asistentes, que es muy importante transparentar la información. O sea, la mayor forma de evitar eventuales demandas o escenarios judiciales de reclamo ante la superintendencia es transparentar todo este tipo de situaciones, porque a veces las personas cuando van no saben que lo está atendiendo un estudiante de la especialidad. Por ende, es importante consignar eso ya sea en el consentimiento informado, sea verbal o escrito, y informar al paciente para que el paciente decida, porque ahí el paciente va a tener una opción. Va a poder decir, ¿sabes qué? No, yo voy a ir con un especialista, ¿sabes qué? Démosle nomás, yo confío y vamos, pues si va a estar ahí el profesor. Entonces, es importante que el paciente, con esos elementos, manifieste su voluntad de someterse al tratamiento. ¿Por qué? Porque después no podría acusar el paciente de que nadie le informó que la persona no era especialista, eventualmente en un juicio que la persona no tenía los conocimientos relativos a la especialidad, porque ahí uno podría decir, pero usted voluntariamente se sometió a este tratamiento, entendiendo que la persona que lo atiende no es un especialista, por ende tampoco yo le puedo exigir un rango de conocimiento, de aptitudes, iguales a las que se le pueden exigir a un especialista. Perfecto. Siguen llegando algunas preguntas. Una de ellas nos dice, ¿qué pasa con los menores de edad o los pacientes de Sename? ¿Quién firma? ¿Cuál es el proceder al respecto? Ahí, en el caso de los menores de edad, tiene que firmar su representante legal, o el padre o la madre, y en el caso de los menores los niños del Sename, tiene que firmar el representante legal, que debe ser alguien del centro del Sename donde está ese menor. El consentimiento informado lo tiene que firmar esa persona, o sea, no existe, cuando estamos hablando de personas menores de 18 años, nuestro sistema no contempla tanta autonomía como, a diferencia de lo que ocurre en Canadá, que los menores de edad sí pueden firmar ciertos consentimientos informados. En el caso chileno no, tiene que firmarlo la madre o el padre, o en el caso de los chicos del Sename, el tutor que haya sido designado a ese chico. Perfecto. Otra lista también importante en el consentimiento es el tema de la participación de los pacientes en trabajos de investigación. Esto también es algo que se debe incluir en la práctica, sobre todo si se trabaja en centros de investigación, centros académicos. Muchas veces se utilizan algunos datos de pacientes para poderlos incorporar en algún tipo de trabajo o alguna investigación, y al respecto también es importante recordar que es un consentimiento distinto, Roberto, ¿verdad? Al que es un consentimiento de procedimiento. Exacto, o sea, cuando un paciente se somete a tratamientos experimentales o tratamientos de investigación, no es el mismo consentimiento informado, y la persona tiene que facultar también para que los datos propios de su ficha clínica, que tiene carácter reservado, puedan ser usados en nuestros estudios. Se le tiene también que advertir de que este tratamiento, por ejemplo, es de carácter experimental, que por ende se pueden dar riesgos no contemplados, pero eso tiene que constar también
previa a la realización de este tratamiento experimental o estudio, y el paciente tiene que voluntariamente también dar su voluntad. O sea, volvemos al tema de la pregunta anterior, o sea, la transparencia en razón a entregar una atención odontológica es fundamental para enfrentar cualquier eventual juicio o instancia ante la superintendencia por un reclamo. Lo otro, el consentimiento por tratamiento completo o procedimientos. Yo ahí sería yo creo que debiese ser por procedimientos, perdón. ¿Por qué? Porque cuando es un tratamiento completo, muchas veces, de acuerdo a lo que estábamos conversando anteriormente, puede que se den situaciones diferentes a las que quedaron esgrimidas en un documento por escrito. Entonces quizás yo, si es un tratamiento de largo aliento, lo iría separando por etapas, y en cada una de las etapas haría firmar un consentimiento informado al paciente respecto de esa etapa, y una vez que se termine, no sé, esa etapa, pasar a informarle al paciente respecto a los resultados que se obtuvieron, y en base a esos resultados en la nueva etapa que se va a dar. Pero no creo que sea recomendable un consentimiento, es que también ahí quiero hacer la distinción. Hay distintos tipos de tratamientos odontológicos, es muy distinto ir a tener, no sé, una tapadura que un implante, por ejemplo. Entonces, obviamente, dependiendo del procedimiento odontológico, yo creo que hay que separarlo en etapas, o si es solamente una atención o dos atenciones en razón de que es un procedimiento de carácter corto temporalmente, dejarlo solamente en una. Pero yo creo que si es un tratamiento de largo aliento, hay que consignar distintos consentimientos informados. Claro, o sea, es distinto un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, que es un tratamiento de larga data, a un tratamiento rehabilitador del paciente que quizá tenga distintos procedimientos como periodoncia, rehabilitación, implantes, etcétera, que requieren obviamente cada uno de ellos un consentimiento distinto dada la naturaleza de la acción a realizar. Exacto. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna estimación de cuántas demandas existen por este concepto, por no entregar consentimiento? Esto por año. ¿Han ido aumentando, perdón? Lo que ocurre, frente a esa pregunta hay que señalar que sí, han ido aumentando por año, no quiero, no tengo el número exacto, pero lo que ocurre es que en el sistema chileno, respecto al tema de negligencias médicas, las pacientes tienen varias opciones a las cuales pueden echar mano, ¿ya? Si hay un incumplimiento, por ejemplo, yo me sometí a un tratamiento ontológico y no firmé ningún documento, nadie me informó nada, yo podría poner un reclamo ante la superintendencia, previo a una instancia judicial. Hoy día, eso está por un lado. Por otro lado, la persona, si quedó con algún daño, podría poner una querella en sede penal por un delito de lesiones. En otro aspecto, podría, si el profesional está colegiado, recurrir a un juicio ético. Y finalmente, la opción que menos se recomienda es ir al CERNAC por un incumplimiento de los derechos de los consumidores. Pero sí, ha habido una corriente en la cual los pacientes, ¿por qué? Porque desde que se fijó la ley 20.584 con el tema de la dignidad y la autonomía de los pacientes hoy día, a diferencia de lo que ocurría quizás hace 20 años, exigen mucho más de sus profesionales tratantes. ¿Me entiendes? O sea, entonces, el tema con las demandas y el tema relativo al acceso a la justicia ha devenido en que sí, hay mayores demandas. Pero si hay un incumplimiento frente al consentimiento informado, que no devino en una negligencia médica, por ejemplo, eso solamente caería en un reclamo ante la superintendencia y algo que se puede arreglar en el devenir de la relación con el paciente. O sea, yo podría igual conversar con el paciente y en la mitad consignar en la ficha clínica y hacer el consentimiento informado posteriormente. O sea, es algo que no es algo que está escrito que antes de la atención, eso es lo que se establece, es lo esperable. Pero es posible que yo firme un consentimiento informado posterior. ¿Me entiendes? O sea, señalando incluso que se cometió la negligencia, por decirlo así, de que no se firmó el consentimiento. Pero el tema que es importante acá dilucidar es que una cosa es obviar el tema del consentimiento y otra cosa es una negligencia odontológica o un daño al paciente. ¿Por qué? Porque puede darse el escenario en que una persona no firma un consentimiento informado y tiene un tratamiento exitoso. Entonces, la persona no podría iniciar una demanda cuantiosa en temas monetarios
respecto a una atención que sí restableció su salud y que sí fue exitosa, ¿me entiendes? O sea, el problema que se da, cuando se da la tormenta perfecta es cuando hay daño para el paciente y no hay consentimiento. Pero puede darse el otro escenario en el cual a mí no me ha tocado estudiar hasta ahora una demanda judicial respecto a un paciente que no sufrió ningún daño, pero no firmó su consentimiento informado. No, hasta el día de hoy no lo he visto, y la verdad he estudiado varios casos como de negligencia médica, y no, siempre hay que entender que la arista judicial se da cuando hay un daño para el paciente, y generalmente no cualquier tipo de daño, sino más bien un daño irreparable que vale la pena, bajo el cual vale la pena enfrancarse, no sé, en 5 años de juicio o algo así. O sea, hay que entender que el daño tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder iniciar una ¿cómo se llama? Una acción judicial. Pero, pero también está el ente vigilante, que es la Superintendencia de Salud, que puede eventualmente fiscalizar y ver que no se están emitiendo consentimientos informados, y en un primer término establecer cómo tienen que arreglar esa situación, y posteriormente pueden establecer sanciones de carácter pecuniario. Claro, Es importante también aclarar eso. El consentimiento tiene que estar entregado y firmado antes del procedimiento, es lo que nos dice el reglamento en el decreto 31. Y esto también es importante que esté presente, porque en todos estos juicios la verdad que la carga de prueba después recae en la persona, si es que el paciente, si es que si es que existe un consentimiento informado. Por lo cual, ya para iniciar este proceso, si es que algún colega se ve involucrado en ello, es otra la situación, otro el pie con el que entra, si es que ya tiene un consentimiento informado, que reúna los requisitos de los cuales hemos hablado. El no tenerlo, en realidad ya como que empieza a poner en duda toda la credibilidad del cirujano dentista, y hace que la versión de la parte demandante cobre cada vez más peso. Exacto. Así que en eso es importante cumplir con este requisito, porque además, si no se cumple, es una infracción a la ley de derechos y deberes al paciente. Bueno, acá otra pregunta nos dice, en el caso de que un paciente firme el consentimiento informado y después, corre la pantalla, y después no quiere realizarse el tratamiento, ¿se necesita un documento para manifestar que no se va a realizar el tratamiento, o con decirlo verbalmente basta? Hay que consignarlo en la ficha clínica. No se necesita como un documento de salida. Recuerden que bajo el principio de la ley 20.534 de autodeterminación del paciente, el paciente puede abandonar un tratamiento. No hay una obligación legal o un margen legal, pero lo importante es ahí salirse de la responsabilidad y terminar la relación médico-paciente, y eso es necesario consignarlo en la ficha clínica. Con fecha tanto, el paciente XX manifestó voluntariamente su deseo por dar terminada la atención odontológica, y eso es importante que quede consignado en la ficha. No es necesario el consentimiento, no es necesario que el paciente firme algo así, porque quizás no lo quiera firmar, pero es importante dejar ese hito marcado. ¿Por qué? Porque posterior a ese hito no es posible que el paciente venga 2 meses después a decir de que por el tratamiento sufrió, ahora lo tiene que indemnizar el dentista puesto que sufrió un daño. O sea, la persona abandonó su tratamiento, y aquí el abandono del tratamiento puede ser peor inclusive ¿cómo se llama?, que un tratamiento mal realizado. Entonces ahí es importante dejar cada hito de lo que ocurre en la relación médico, o sea, cirujano-dentista-paciente, es importante ir consignándolo en la ficha. Entonces, si ocurre una situación así, es importante señalar el día, la hora, cuando ocurrió, y dejar entendiendo que el paciente va, no sé, tomar otra opción con otro profesional, etc. Y al respecto también nos dan un comentario sobre algo que mencionaste, que qué pasa si el paciente se niega a firmar el consentimiento. Por ejemplo, decide realizarse un procedimiento, pero no quiere firmar el procedimiento. Por ejemplo, se acepta realizar una extracción, pero la quiere hacer, pero no quiere firmar el consentimiento informado. ¿Se hace la acción? ¿No se hace la acción? Sí,
es importante señalar, porque esta es una situación que se da, ahí en el paper escrito por Francis García hablaba respecto de esta situación en la cual el paciente, también entendiendo la autonomía y dignidad, dice, sabes que yo me quiero operar, pero sabes que no quiero saber nada respecto a los riesgos, no quiero. Y eso también tiene que quedar consignado en la ficha clínica. Es posible que un paciente voluntariamente decida no informarse respecto a los riesgos, respecto al diagnóstico. Esto es posible y puede quedar consignado en la ficha clínica. O sea, la mayoría de las personas lo quieren hacer, pero obviamente pueden haber situaciones y es importante ahí emitir otro documento en el cual el paciente declare y que quede en la ficha clínica que él voluntariamente no quiso que su cirujano dentista le diera la información necesaria para que él se informara, o sea, para que consintiera con el tratamiento. O sea, hay que consignarlo en otro documento, pero sí es posible. Perfecto. Bueno, hay otras dudas más que quedan pendientes, pero son del ámbito legal, ya va más allá del tema del consentimiento, y ya por la hora los dejamos a todos invitados a las próximas charlas, porque este es un ciclo de charlas, así que se les estará avisando por los distintos medios de plataformas del colegio, las distintas fechas donde hay temas de interés que serán tratados por el área legal, y serán también difundidos tanto por redes sociales como por la página del colegio. Agradecemos entonces a Roberto toda la gentileza, la generosidad en poder compartirnos estos conceptos, estos detalles que son tan necesarios para la práctica profesional y que muchas veces adolecemos de esta información y nos exponemos quizás a situaciones que van infringiendo la ley sin que tengamos el conocimiento de aquello o del peso de aquello. Entonces, esto ha sido una muy buena instancia donde ha podido aclararnos todos estos temas y poder revisar también desde el punto de vista legal, ético y también de la relación odontólogo-paciente. Así que muchas gracias, Roberto, y los dejamos entonces invitados para nuestras próximas fechas. Que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo.